¿Cómo es posible que un órgano exterior de México tenga que venir a decirnos, oye, ponle atención a tu país, a la crisis que estás viviendo, date cuenta? Tienes una crisis humanitaria. Exacto. Y también hay gente desplazada en el interior del país por la violencia. Claro. Y tiene, como tú dices, tiene que venir la ONU porque el gobierno decirnos. no es capaz de atender ese tipo de situación. Bienvenidos a otra semana de su podcast favorito, El Atole. Aquí andamos como todos los martes a esta hora. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero darle la bienvenida a mi gran compañera Amparo Castañeda. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien, América. Muy feliz de estar contigo. Te voy a ser sincera, estoy un poquito nostálgica porque he estado viendo en todos lados ofrendas, fotos, recuerdos, videos muy bonitos con inteligencia artificial y creo que a todos los que tenemos un ser querido que ya no se encuentra aquí con nosotros en el altar, sí, donde quiera cada quien pensar que está, creo que nos puede llegar un poquito a la nostalgia. Claro. Pues sí, como bien dijiste, estamos a pocos días del Día de Muertos 2025, un día para honrar a quienes ya no están con nosotros. Y también ayer fue el día en el que nos visitaron las mascotas que ya no están entre nosotros. Entonces, compártanos sus fotos si tienen ofrendita de su mascota. Es una tradición muy bonita, pero lamentablemente aquí en el Atole Podcast tenemos que hacer un análisis muy profundo de esta fecha. Y es que tenemos que darle otro punto de vista. El Día de Muertos como espejo de nuestra realidad, de aquí, de México. ¿Qué significa honrar a los muertos de un país con tantos desaparecidos y con tanta violencia que incluso nuestros gobernantes quieren normalizar? Y es que escuchen bien esta cifra. En México se habla de más de 131,000 personas desaparecidas y es algo lamentable, es incluso inhumano que el gobierno no quiera aceptar esta crisis de desaparición forzada que está en el país. Porque además esto nos lleva a que ni siquiera tengamos la cifra exacta de personas que están desaparecidas. No tenemos esa cifra porque las fiscalías dejaron de informar sobre este tema desde hace años. Por ejemplo, Jalisco, Sinaloa, que ahorita están prácticamente con foco rojo ahí del tema de desaparición, de violencia, no tienen estas cifras actualizadas. ¿Y por qué? Porque sabemos que este tema el gobierno no lo quiere aceptar. Y mientras no lo acepte, entonces para ellos pues no existe, no hay algo que tenga que arreglar básicamente. Entonces, Amparo, cuéntanos, ¿cómo se vive esta tradición cuando la ausencia no es por muerte, sino por desaparición en este país? Sí, mira, como ya lo mencionabas, es una fecha que tiene mucho folclore, que es parte de la cultura mexicana y que nos une a todos como mexicanos, ¿no? Porque tenemos una forma muy alegre de recordar a estas personas que ya no están con nosotros, personas, mascotas que ya no están con nosotros. Pero desgraciadamente no todos pueden poner la foto de sus familiares sus familiares fallecidos o que están todavía como que en ese limbo porque llevan décadas desaparecidos, pero no hay un cuerpo, entonces no tienen la certeza si fueron víctimas de una red de trata, no tienen la certeza si, ¿sabes qué? Se fueron por los cigarros, que no lo creo porque mucha gente está dejando a sus familias, dejaron completamente todo, entonces no podemos tener ese tipo de conclusiones tan absurdas como el exgobernador de Puebla que cuando denunciaron la desaparición de una jovencita dijo, pues seguramente se fue con el novio. Ha habido casos en donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas pues con su novio, pues, por ejemplo. Después se dieron cuenta que no era así. Y como tú ya lo dices, hay más de 100,000 personas, 131,000. Estamos hablando de un 0.1% de la población que está en condición de desaparecida. Y por supuesto que el gobierno prefiere tenerlas sin identificar, prefiere tener, aunque sea ya obvio, porque tienen la evidencia, tienen las pruebas de ADN, tienen
tienen la ropa que traía, tienen identificaciones consigo los cuerpos, ya hicieron un reconocimiento los familiares. Para el gobierno es mucho más cómodo mantener esas personas en calidad de desaparecidas, porque si no, se suman a la cifra de personas asesinadas. Claro. Y eso, pues, ¿qué dice? Es una evidencia de la falta de seguridad, de la falta de eficacia. Y de empatía. Por supuesto, combatiendo al crimen. Mira, solamente entre 2006 y 2024, son 18 años, el programa de la Ibero de Derechos Humanos, no estamos hablando ya cifras federales. Esto es algo muy particular de una universidad, registró 3,298 fosas clandestinas, 7 campos de exterminio y 6 crematorios clandestinos. Y la mayoría de las fosas están en los estados que son más violentos: Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco. Esto no quiere decir que en otros estados no se presente este fenómeno, que no haya fosas clandestinas, que no haya personas desaparecidas. Solamente estamos hablando de los estados que tienen el mayor número de fosas encontradas, con todo y que son territorios muy peligrosos, se han encontrado por parte de la sociedad civil. El año pasado, solamente Jalisco registró, donde sucedió el infame Teuchitlán. Rancho Izaguirre, solamente en Jalisco hubo 14,000 desaparecidas. Y muchas veces las autoridades no actúan cuando se levanta la denuncia de una persona que está desaparecida, porque revictimizan. Claro. Le dicen a la familia, no, ¿sabes qué? A lo mejor se escapó, a lo mejor se fue con los amigos, a lo mejor se fue con el novio. Entonces, si tenemos este discurso de las autoridades de seguramente está de fiesta y solamente por eso no ha llegado a casa, ¿cómo podemos combatirlo? Como si fuera un crimen, ¿no? O sea, el salir a divertirte. Esto que dices me recordó mucho al caso de Devani. ¿Te acuerdas cómo la revictimizaron a su familia? Un hecho ¿Qué hacía lamentable. sola? En una fiesta, como si los jóvenes no tuvieran derecho a divertirse, ¿no? Tenemos derecho a divertirnos, a salir a la hora que se nos plazca, a la hora que queramos regresar, con vida y bien. Tenemos derecho a eso. Y es lamentable, es que es despreciable de verdad de los gobernantes, de nuestros legisladores, de todos, que primero niegan esta desaparición de una persona y encima la familia o los amigos se tienen que aguantar esa revictimización que les hacen. Y fíjate, la semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas activó el artículo 34 por primera vez en la historia aquí en México. ¿Esto qué significa? Este artículo establece que hay suficientes indicios, o sea, se lleva a cabo toda una investigación, observaciones y todo. Esto indica y podríamos afirmar que la desaparición forzada aquí en nuestro país se practica de forma generalizada o sistemática. Y con ello se lleva de carácter urgente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, ¿cómo es posible que un órgano exterior de México tenga que venir a decirnos, oye, ponle atención a tu país, a la crisis que estás viviendo, date cuenta? Tienes una crisis humanitaria. Exacto. Y también hay gente desplazada en el interior del país por la violencia. Claro. Y tiene, como tú dices, tiene que venir la ONU, porque el gobierno decirlo. no es capaz de atender ese tipo de situaciones. Y fíjate, este organismo que les mencioné afirma que hay alrededor, como bien dijiste, de 5,600 fosas clandestinas y una crisis forense que llega a 72,000 cuerpos sin identificar, como bien habías mencionado, y una impunidad del 99% de este delito. Pero ¿sabes qué hizo el gobierno mexicano? ¿Qué dijo? Sacó un comunicado a través de Relaciones Exteriores diciendo, no, estos no tienen fundamentos, esto es falso y además estamos trabajando para mejorar este tema. O sea, viendo las fotografías de las fosas y la gente, y además las madres buscadoras que son asesinadas por estar buscando esos cuerpos, se atrevió a decir eso. O sea,
Parece de verdad que el gobierno rechaza que el agua moja y el fuego quema. Así te lo digo. Está rechazando la realidad que vivimos en este país. Pero ¿saben qué? Negar la realidad no la cambia. Esto es lo que estamos viviendo. Porque al final, como bien dijiste, son las madres buscadoras, las propias familias las que se organizan para buscar a sus seres queridos con palas, en condiciones precarias, deplorables, de verdad. Y todavía aguantar esta revictimización y que encima te digan, ¿sabes qué? Tu realidad no es cierto. No es verdad. Aquí se vive bien, ¿no? Como bien dijo el gobernador de Sinaloa, aquí se vive bien. Encima me recuerda mucho a este tema de Fernández Noroña, que se va a lloriquear a Palestina. Que haya gente que piense que eres un animal, una cosa. Cuando aquí no tiene que irse lejos, no tiene que irse a otro país para ver una crisis humanitaria también. ¿Por qué no se fue a Veracruz? ¿Por qué no se fue a llorar con las familias que los cuerpos de muchas personas se quedaron ahí flotando? A ver, discúlpame, pero es un show. Es un show de muy mal gusto, porque número uno está gastando dinero, aunque diga que le regalaron el boleto. Yo no sé qué diplomático en Medio Oriente haya dicho, por favor, necesitamos, que venga, ¿no? Ajá. Sí, que venga este hombre porque necesitamos de su profesionalismo, necesitamos que nos oriente, necesitamos que nos dé capacitación y como él es una autoridad diplomática a nivel global, Ajá. es imprescindible para nosotros que venga este señor, o sea... Y ¿te acuerdas lo que dijo en el caso de Teochitlán a las madres buscadoras? Les dijo, a ver, no tienen como información necesaria para decir que esto era un crematorio, básicamente. Estos zapatos que están ahí son de víctimas de desaparición forzada. O sea, no está acreditado que así sea. Pudiera ser que algunos de estos zapatos que trajeron sean de una víctima de desaparición forzada, yo no lo sé. Pero de entrada yo pensaría que no lo son. Y es lamentable. ¿Por qué no se va a Sinaloa, por ejemplo? Claro. Fíjate, tan solo en la última semana se registraron casi 50 asesinatos en Culiacán. En la mera zona donde está esta guerra interna que ya lleva más de un año. ¿Por qué tiene que ignorar la realidad en este país? Y pues irse a hacer su show a otro, de verdad. No, sí, es algo completamente descarado, es algo... Es incongruente, porque si dijeras, estás en un país que está completamente libre de cualquier tipo de conflicto armado, o sea, porque si se fue para lloriquear con un conflicto armado que involucra a niños, bueno, aquí también. A ver, ¿por qué no se fue, como tú dices, a Culiacán? ¿Por qué no se fue a Guerrero? ¿Por qué no se fue a Veracruz? ¿Por qué no se fue a muchas zonas? A Jalisco. ¿Por qué no se fue a llorar viendo los zapatitos de los jovencitos, niños de 14, 15, 16 años, que por necesidad estaban acudiendo a una entrevista de trabajo en el Rancho Izaguirre y que ya nunca regresaron a sus casas? Pero bueno, regresando a esto que tú mencionas, que el gobierno respondió como que no, es que esto es infundado. Ajá. Bueno, ni siquiera podemos decir que esto es un fenómeno aislado, porque aquí lo que hay es un problema de violencia estructural a nivel federal. Y hay 3 niveles de responsabilidad: la violencia, la desaparición y el ocultamiento. La violencia es obviamente de los que perpetúan este crimen, ya sea el crimen organizado, la gente que tiene redes de trata, todos los organizadores de la trata de blancas, los traficantes, conocidos como los polleros, que pasan a la gente a través de la frontera, las personas indocumentadas. Y esos son los que cometen la desaparición. Y ahora, una parte que es igual de grave es el ocultamiento, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y aquí el gobierno es completamente responsable del ocultamiento, porque con su nulo combate a la delincuencia, a la violencia, con su política completamente mediocre y que ya vimos que no tiene resultados, de no responsabilizar a las personas, de no investigar. Bueno, aquí estás fallando
a la sociedad civil, le estás fallando a la ciudadanía. No hace nada, está permitiendo violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas y homicidios sin ningún tipo de consecuencia para los criminales, que discúlpame, pero los tienen perfectamente identificados, porque así como ya sabes quién dijo en su momento que todo lo que sucede en un país, todo el crimen, toda la corrupción, está perfectamente enterado el presidente. No me digas que el presidente no está enterado de 131,000 personas desaparecidas. Claro. ¿Dónde están? ¿Quién las desaparece? Sí, o sea, parece que hay hoyos negros, ¿no? Aquí de repente, agujeros negros donde que se traga a las personas. Sí, entonces, esta gente que logra rescatar, logra encontrar, mejor dicho, el cuerpo, los restos de sus familiares, ahora tienen otro reto, porque mira, solamente una tercera parte de los cuerpos llegan a ser identificados, pero tienen que luchar porque sean legalmente o legítimamente identificados con las pruebas de ADN, para que ellos puedan recibir, si es que tenían un seguro de vida, una pensión, o por lo menos para que tengan ahí el acta de defunción, el documento legal. A veces, lo único que quiere la gente es que les devuelvan esos restos para poder enterrarlos. Sí, para poder tener donde llorarles. Porque los tienen durante meses, años en las morgues porque no quieren que sean identificados. Y está luchando esta gente, los familiares, por la dignidad y por la memoria de esas personas. Y no los apoya el gobierno. Claro, claro. Y pues mira, estamos llegando al final del programa. Entonces vámonos con el sorbito de atole de este tema. Muy triste, la verdad. No sé, Amparo, ¿qué quieras decir sobre esto? Yo lo que les quiero preguntar es, ¿qué van a hacer para tratar esta crisis de desaparecidos? Esta crisis de violencia sistemática que se está llevando a cabo en contra de la ciudadanía. A ver, aprovechando que el día de ayer dijo en el show de la mañanera, bueno, quiere pagar el señor Ricardo Salinas Pliego, pues que pague ya. Ok, ya accedió Ricardo Salinas a pagar. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Es muchísimo dinero. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a beneficiar a la población? ¿Van a implementar algún tipo de estrategia? ¿Van a capacitar a la policía? ¿Van a dedicarlo? No sé, a lo mejor dentro de mis sueños guajiros sería que eso pudiera ayudar a financiar pruebas de ADN o a reforzar la seguridad. ¿De verdad lo van a usar? ¿Mande? Creo que valdría la pena que comiencen, ¿no? Aceptando que hay una crisis que tanto les cuesta, al parecer. Sí, por supuesto, porque si no estás consciente, si no aceptas que tienes un problema, de ninguna forma lo puedes resolver, no lo puedes atacar, porque estás en absoluta negación. Y sí, la estrategia del Estado es básicamente borrar a las víctimas de desaparición forzada 2 veces. Primero con el crimen y luego con el olvido, que básicamente no lo aceptan. Y creo que ahí podemos ligar mucho este Día de Muertos, porque se ha transformado con el paso de los años con este delito, con esta crisis, en un acto de resistencia, en que la gente ya no solo pone la foto de su familiar que falleció, sino que ponen los carteles de búsqueda, las fichas de búsqueda de estas personas que llevan décadas incluso buscándolo. Ahí tenemos el Ajusco, por ejemplo. El Ajusco ya es un foco rojo aquí en la Ciudad de México, y dime si las autoridades están yendo a buscar diario con las madres y los padres buscadores. Oye, pero ¿cómo es posible? Está tan cerca de la ciudad. No estamos hablando de un área remota en la sierra que desde la comunidad más cercana tardas 2 horas para llegar. Claro. O sea, está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos chilangos no se van a hacer ejercicio, no se van a subir el Pico del Águila, no se van? Sí. Oye, qué cercano es a nosotros. Sí, esto ya no es solamente en pocos estados, esto ya es algo sistemático, ¿no? Que se tiene que atender. Entonces, este capítulo queríamos dedicarlo a este Día de Muertos para buscar empatizar
con las personas que están lamentablemente pasando por este tema tan triste. Y pues sí, me gustaría que las personas se queden con eso, que no podemos negar la realidad, donde el crimen organizado y la impunidad han hecho de este país un cementerio clandestino, básicamente. Entonces, pues sí, llegamos al final del capítulo. Amparo, muchas gracias por este gran episodio. Un gusto, como todos los martes, América, nos pueden escuchar en todas las plataformas, Apple Music, Spotify, iHeartRadio. En YouTube pueden verlo completo. El capítulo completo. Déjenos por favor sus comentarios, porque de verdad que sí los leemos, siempre les decimos eso, déjenos sus comentarios. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.